Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Bueno, eso. Entre buena gente, abrazos, con ternura, con este encuentro militante donde siempre se conjuga el compromiso, la sensibilidad, la inteligencia y las convicciones. Es un lugar que no se abandona. Bueno, quiero compartir con ustedes reflexiones sobre lo que han venido siendo los procesos de construcción de política curricular participativa en la provincia del Neuquén. Pongo la justicia, el panel nos invita a pensar en justicia curricular y resistencia pedagógica, y voy a compartir con ustedes reflexiones, análisis sobre la justicia curricular y la resistencia pedagógica en los procesos de producción colectiva de la política curricular, porque de eso se trata, estamos haciendo política, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, en la educación inicial y secundaria. En el primer lugar que coloco estos principios de justicia y estos procesos de resistencia pedagógica es en el armado de la política como diseño, como texto y el modelo de construcción en el que estamos trabajando. La primer clave es participación real en un proceso de trabajo intelectual. Es un proceso de participación real, colectiva, en la toma de decisiones y en la concreción de estas decisiones en el ámbito del texto de cada uno de los diseños curriculares que estamos construyendo. ¿Cuáles son las características de justicia curricular y de resistencia pedagógica en este proceso? Señalemos algunas, hay más. Primero, metodologías de trabajo colectivo fundado en participación real. Es el colectivo docente el que toma las decisiones sobre los enfoques teóricos, epistemológicos, pedagógicos y quien decide qué enseñar, por qué, para qué y cómo. Metodologías de trabajo intelectual para producir conocimiento, para escribir el texto. Técnicas de relevamiento, de sistematización y categorización de la información, relevando en trabajo en terreno todas las discusiones, los debates y las decisiones tomadas por el conjunto de los núcleos de producción curricular. Técnicas de análisis y de triangulación de distintos tipos de fuentes, técnicas de elaboración de registros, de informes, procesos y prácticas de escritura colectiva. Es hacernos cargo y trabajar con metodologías que nos permiten construir el conocimiento y la política curricular. Esa es una de las características. La otra línea donde voy a trabajar el tema de la justicia y la resistencia y donde estamos haciendo justicia curricular y resistencia pedagógica es en un trabajo sistemático y sostenido que no abandonamos porque somos tosudos y tosudas en desnaturalizar políticas, pedagogías y didácticas que han venido construyendo el sentido común y performateando el trabajo docente. Estamos trabajando siempre en clave de historizar para desnaturalizar y contextualizar. Y estamos trabajando en claves para ir conquistando acuerdos, legitimidad a nuestro trabajo
En términos de relación de fuerzas, compañeros y compañeras, ganar para este lado en términos de relación de fuerzas, construyendo legitimidad, estamos trabajando en clave de continuidades y rupturas. En el nivel inicial enfrentamos las pedagogías de la filantropía, las pedagogías de la caridad, de la contención y el acompañamiento. Estoy hablando de tendencias dominantes para infancias provenientes de hogares tipificados como débiles y o sin valores que no cumplen su función de agencia socializadora primaria según los cánones dominantes y aceptados por el orden instituido. Estamos batallando contra esas pedagogías de la filantropía. Estamos batallando contra las pedagogías del disciplinamiento, las anteriores y las que vienen siendo, porque las pedagogías conservadoras tienen una eficacia permanente de resemantizarse y aparecer el mismo perro con un collar nuevo. Pedagogías del disciplinamiento, las de carácter propedéutico y centrada en la enseñanza de hábitos y nociones para que después aprendan a leer y escribir. Las de carácter de regulación y control de los comportamientos, de disciplinamiento de las subjetividades que vienen de la mano de la educación emocional y de la versión mercantilista de las neurociencias. Estamos enfrentando eso en el nivel inicial. Y en el nivel secundario, positivismo y neopositivismo, el currículum mosaico, el orden topicado de los contenidos situados en términos de temas que se enseñan una y otra vez sin articulación. Estamos embatiendo contra los principios de ese currículum mosaico, más o menos explícitos, ¿no? Que han sido más o menos explícitos, de cronologías y de secuencias de lo simple a lo complejo, en una mirada lineal. Y estamos embatiendo contra las versiones conductistas y neoconductistas de modelos estructurados en los patrones de objetivos conductuales, de dominios de la conducta humana y del modelo de las competencias para saber hacer en contextos y situaciones focalizadas. Y estamos batallando contra la última moda pedagógica del Ministerio de Bullrich, el emprendizaje para formar en el emprendedurismo innovador. Estamos batallando contra el vaciamiento de contenidos y contra el disciplinamiento para el social conformismo. Estamos batallando. Estos modelos, pedagogías, esto llevó mucho tiempo y sigue llevando pedagogías didácticas con efectos de performatividad del trabajo docente, de construcción de sentido común. Son pedagogías que se concretan en una medida y un patrón de productividad y de desempeño, en tecnologías, en culturas institucionales, en modos de regulación basados históricamente, y aquí también los enfrentamos al definir que el trabajo pedagógico es trabajo colectivo, basados históricamente en la responsabilización individual y más recientemente en el emprendedurismo innovador de los docentes. Contra esto, acá hay justicia y acá hay resistencia. Hay justicia curricular y resistencia en las inscripciones que hemos tomado respecto de enfoques, teorías, epistemologías, marcos sociales, políticos, pedagógicos y didácticos. Hemos definido al currículum como proyecto cultural y educativo, orientado por fines y valores, consensuados, construidos colectivamente, como herramienta teórica metodológica para el trabajo docente, como norma, como ley que hay que hacer cumplir, como documento público que expresa acuerdos sociales, los acuerdos que generamos colectivamente. Hemos definido a la educación como derecho social exigible con la responsabilidad fundamental del Estado, como derecho humano fundamental del cual nadie puede ni debe ser privado, como derecho exigible
inmediato e impostergable en todas sus dimensiones y en todos sus tramos. Estamos haciendo currículum mirando el derecho al acceso, a la permanencia, al reingreso y recurrencia y al egreso de la escuela pública y de los tramos de educación. Uy, no llego. Y el principio de justicia curricular y de justicia escolar son principios y factores para diseñar y organizar la enseñanza, porque estamos discutiendo nuestras prácticas de enseñanza. El principio de justicia escolar, el principio de justicia curricular lo estamos aplicando. Voy a decir una palabra que la hemos discutido mucho, en términos de vigilancia, política, epistémica, pedagógica, didáctica, militante, para que los principios que orientan el principio, las dimensiones, mejor dicho, del principio de justicia curricular, se concreten en la definición, selección, organización, secuencia de contenidos, organización del trabajo docente, organización de la escuela, en todas las dimensiones y niveles de concreción de la política curricular. El principio de justicia escolar también orienta prácticas de enseñanza de justa distribución de conocimientos y saberes. Y el criterio innegociable de la enseñanza justa para nosotros y nosotras es la igualdad. Derecho a la igualdad como derecho, la igualdad como principio. La enseñanza de justicia curricular y escolar es una enseñanza, y así lo postulamos, que enfrenta la injusticia cultural. La diseñamos en clave de ruptura, de cambio cultural simbólico, de revaluación de las identidades despreciadas, de reconocimiento y valorización de la diversidad cultural. Es decir, como dice Rancière, ¿no? Estamos diseñando una enseñanza desde el derecho al conocimiento y al reconocimiento, desde la igualdad y la diversidad, la enseñanza que asume la responsabilidad de mostrar y demostrar que todos pensamos, que todos enunciamos, que todos aprendemos en contextos de aprendizaje sin enseñanzas en los que trabajamos con la riqueza de la diversidad cultural. Trabajamos mucho la enseñanza, nos ubicamos en la didáctica como una disciplina que reflexiona sobre la teoría y la práctica de la enseñanza. Definimos las dimensiones de la enseñanza político-pedagógica, metodológica. Trabajamos con el principio de construcción metodológica que nos permite vincular dialécticamente la episteme objetiva, qué vamos a enseñar, las epistemes subjetivas, quiénes y cómo aprenden, y el contexto en el que las prácticas de enseñanza y de aprendizaje tienen lugar. Otra definición que entrama justicia curricular y resistencia es la definición del trabajo pedagógico como carácter colectivo con 3 objetivos relacionados, porque apostamos al trabajo emancipado, porque queremos resituarlo de este orden de performatividad que los ha situado en el trabajo del ejecutor, alienado y enajenado, que va deshumanizando. Entonces, el trabajo pedagógico, por definición, define las condiciones y los métodos de trabajo, ejerce control sobre el propio trabajo, define propósitos, resultados y procedimientos de trabajo y establece bases comunes de actuación. Y otra cuestión que no quiero dejar pasar, y ya voy cerrando, es recostándonos y volviendo a mirar pedagogías latinoamericanas que
Las dictaduras militares se han encargado de borrar, junto con muchos de nuestros compañeros y compañeras que la pensaron y la militaron. Hemos vuelto a dialogar, bueno, no solamente con el maestro Freire, por supuesto, sino con la pedagogía social de los conocimientos, de los contenidos. Paulo Freire y Dermeval Saviani, con las didácticas críticas, con una tradición de compañeras y maestras de la Argentina, como Gloria Edelstein, como Susana Selman, de compañeras y compañeros de Brasil con Magda Becker. Nos hemos vuelto a resituar ahí y entonces los contenidos ocupan un lugar central. En una estructura para el nivel inicial de campos, ejes estructurantes de los campos, categorías ordenadoras de los campos y ejes organizadores de los contenidos. Por ejemplo, ahí la veo Graciela y acá al lado mío Ruth. El campo identidades e infancias, y allá están las compañeras, uno de los ejes estructurantes es la educación sexual integral. Las identidades y las infancias, el campo del ambiente, el campo de las prácticas de lectura. A ver, hay toda una definición que entrama esta dialéctica entre qué enseñar, cómo enseñar, por qué y para qué. Y en el caso del nivel secundario, en el caso de la escuela secundaria, las áreas donde hemos construido con autonomía criterios de organización de área en procesos de inducción analítica para esa construcción. Porque nos pusimos a decir, bueno, ¿qué hay que enseñar en sociales y cómo? E ir entramando la construcción del área fue un proceso de inducción, allá estoy mirando a Vale, ¿no? Es un proceso de inducción analítica donde después, trabajando colectivamente, fuimos justificando y ordenando los criterios de justificación del área. Áreas, campos, ejes, una estructura, hay contenidos, hay pedagogía del concepto. Hay en este armado de estructuras totalidad dialéctica, Carol Kosick, articulación, integración, transmisión, construcción y reconstrucción epistémica. Justicia curricular y resistencia pedagógica para nosotros y nosotras son dos dimensiones inescindibles para hacer política pedagógica. Para construir educación pública con horizonte de inédito viable, Freire, de utopía concreta, Matus, ministro de Planeamiento del Chicho Allende, y de la mano de Simón Rodríguez. O inventamos o erramos.